estoy compartiendo. ¿Se ve la presentación? Sí, doctora. Ok. ¿Sí está pasando las diapositivas? No, Sí, ¿No? no, no. sigue la diapositiva. ¿Con la primera nada más está? ¿No pasa? Sí, pero no pasa. ¿Por qué? ¿Y ahí tampoco? Ya pasó. Ah, ok. Bueno, así será. Bueno, entonces hoy día concluimos las clases teóricas antes del primer examen. Vamos a hacer un mini repaso de los temas que hemos tratado y vamos a hablar un poquito de equilibrio ácido-base. ¿Ya? Bueno, ya respecto a medio interno, ya saben que en todos los organismos pluricelulares, el líquido que rodea las células, o también llamado líquido extracelular, es lo que nosotros llamamos medio interno. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es el líquido extracelular, de qué está compuesto o quiénes lo conforman, el agua corporal total, y es un conjunto de compartimentos líquidos separados por membranas. Entonces, estos compartimentos son dos grupos importantes, donde vamos a tener el plasma sanguíneo, que representa más o menos el 4.5% de la masa corporal, y el líquido intersticial, que representa aproximadamente el 16% de la masa corporal. Hay otros subcompartimentos que son menores, como es el caso de la linfa, que más o menos representa el 2% del peso corporal, y existe otra fracción que es el líquido transcelular, ¿no? Y que se evidencia aquí en esta imagen, en este cuadrito, ¿no? Donde obviamente el líquido extracelular está conformado por estos compartimentos pequeños que están de color gris, plomo, oscurito. ¿Qué es la osmolaridad? También ya lo hemos hablado. La osmolaridad la podemos calcular con esta fórmula
Y la osmolaridad principalmente nos lo va a dar el catión que es el sodio, ¿sí? Obviamente no es el único, ¿no? También importante que la glucosa y la urea también son parte o conforman lo que es la osmolaridad. Obviamente cualquiera de ellos que pueda alterarse, reducirse o aumentarse va a afectar esa osmolaridad. ¿Qué es la homeostasis? Es la tendencia a resistir cambios con el fin de mantener siempre un ambiente estable, ¿sí? Constante. Y esto, ¿no? Suele usar ciclos de retroalimentación negativa para contrarrestar los cambios que se puedan dar, conocidos como mantenerse siempre dentro de valores de referencia y también de varias propiedades. Y es en contraste con los ciclos de retroalimentación negativa, también tenemos los de retroalimentación positiva que amplifican los estímulos que los inician, ¿sí? Alejan al sistema de su estado inicial. En otras palabras, los ciclos de retroalimentación negativa van a tratar de contrarrestar lo que se alteró en un inicio para regresar, ¿sí? A un valor de referencia o un estado inicial constante o llamado estable de normalidad. En cambio, los ciclos de retroalimentación positiva van a tratar de amplificar el estímulo inicial y obviamente ya no van a regresar a un estado, al estado inicial en el que estaban antes del estímulo, es decir. Entonces, para mantener esa homeostasis, todos los sistemas encargados, ¿no? Son los que vemos ahí, para regular y se mantenga ese equilibrio, pues tenemos al sistema tegumentario, al sistema renal, al sistema digestivo, al sistema circulatorio, al sistema nervioso y endocrino y también al sistema respiratorio, ¿sí? Como ustedes se habrán dado cuenta en las clases que hemos hecho, ¿sí? Tanto para el metabolismo de cada uno de los electrolitos que hemos mencionado, están involucrados todos los que vemos acá, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la vitamina D? ¿Se acuerdan del calcio, del fósforo? ¿Quién estaba involucrado? La piel, ¿se acuerdan? Obviamente también con respecto a lo que es el equilibrio del agua, también hablamos de que la piel es un sistema excretor. El sistema renal no solamente se encarga de eliminar sustancias dañinas, ¿ya? O de desechos. También van a mantener constantes concentraciones de iones, volumen de agua y no solamente eso, ¿se acuerdan también? La presión arterial, la síntesis de algunas hormonas o sustancias involucradas en lo que es también la formación de algunas, de parte de lo que es el equilibrio tanto de potasio, calcio, fósforo, entre otros, ¿no es cierto? Y con respecto a lo que es el sistema digestivo, bueno, no solamente también se encarga de transferir las sustancias nutritivas hacia la sangre, ¿no? Y de eliminar las sustancias de desecho, sino que también se encargan de proporcionar micronutrientes y pues desde ellos hacia el líquido extracelular, ¿sí? Y lo que es el sistema circulatorio funciona como un sistema de transporte de materiales, oxígeno, nutrientes, desechos y protege de las enfermedades con el transporte de los anticuerpos y también de otras sustancias que también son importantes, ¿no? Y el sistema nervioso y endocrino actúa en forma conjunta regulando las funciones corporales mediante mensajeros químicos como son las hormonas. Y el sistema respiratorio también, porque se encarga de mantener una adecuada concentración de oxígeno en la sangre, así como también la excreción de CO2 y también está encargado, o mejor dicho, tiene parte en lo que es también la excreción, ¿sí? O la pérdida de agua, por ejemplo, o de algunos electrolitos también.
Con respecto a entonces estos mecanismos de retroalimentación positiva y negativa, tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, de retroalimentación positiva, la coagulación de la sangre, el ciclo menstrual o la ovulación, el trabajo de parto y el propio parto, la lactancia materna, la digestión, la señalización nerviosa con el potencial de acción. Y con respecto a la retroalimentación negativa tenemos la regulación del azúcar en sangre, de la temperatura, de la presión arterial, de la respiración, del pulso y de la concentración iónica. ¿Sí? En otras palabras, como ya les mencionaba, la retroalimentación negativa se encarga de regular, ¿sí?, todo lo que encuentra alterado para volverlo a un estado inicial normal antes del estímulo, ¿sí? Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de retroalimentación positiva, ¿no? Y acá tenemos, ¿qué cosa? Lo que es más o menos el trabajo de parto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Durante el trabajo de parto, prácticamente lo que hay dentro del útero es un producto que es un feto, ¿no es cierto? Que con la estimulación de algunas sustancias, como es el caso de la oxitocina, ¿sí?, e incluso el propio movimiento del feto, van a generar que este útero se contraiga. ¿Y qué va a generar? La expulsión de este feto. Y obviamente esto, ¿no?, cuando ocurre ya el trabajo de parto, ni el útero, ninguno de los órganos genitales van a retornar a un valor o a un estado inicial antes de iniciar la gestación y el trabajo de parto, ¿no es cierto? Entonces, aquí no se busca regresar a un estado inicial, sino que ese estímulo que se inició con todo lo que ocurre dentro del útero y con también la estimulación que genera la oxitocina, prácticamente lo que se busca es completar un ciclo, ¿sí? Pero no retornar a un estado inicial. Lo que sí ocurre en lo que ya hemos visto, por ejemplo, en clase, cuando hay un estado, por ejemplo, de deshidratación, ¿sí? Que puede ser por diferentes causas, por sangrado, por náuseas, por vómitos, por el uso de diuréticos, etcétera, ¿sí? Entonces, obviamente, antes de los estímulos que estoy mencionando para que se llegue a un estado de deshidratación, el paciente o la persona estaba en un estado normal, en un estado de homeostasis, ¿sí?, de equilibrio. Pero como ocurre estos estímulos, llega a un estado de deshidratación, baja el volumen sanguíneo, aumenta la osmolalidad plasmática y esto, ¿qué es lo que va a generar? Que obviamente se estimulen estos osmoreceptores en el hipotálamo y se secrete el ADH, ¿sí? Y ellos van a actuar a nivel renal. Igual también va a haber estímulo o incremento de la sed y por tanto, los riñones, ¿qué van a hacer? Van a retener líquido, ¿sí? Va a reducirse la diuresis y se va a incrementar la ingestión de agua. ¿Esto a qué va a llevar? A que se aumente el volumen sanguíneo y aumente también la presión arterial y de esa manera va a retornar a un estado inicial, a un estado normal de homeostasis. Con respecto a lo que es la distribución del agua corporal total, ya también lo hemos hablado, que el agua corporal total representa el 60% aproximadamente de nuestro peso y se encuentra, ¿no?, en los compartimentos en un 20% en el líquido extracelular y en un 40% en el líquido intracelular. Y acuérdense que el extracelular es el medio interno, donde más o menos un 4 a 4.5% está donde en el plasma, ¿no es cierto? Y un 16% en el intersticio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, con respecto a lo que son las alteraciones del metabolismo del agua, vamos a tener, pues, dos grupos importantes, donde hay depresión de volumen, ¿no? Y donde hay sobrehidratación, ¿sí? Y dentro de la depresión o reducción de volumen vamos a tener dos grupos diferentes, la deshidratación y la depresión del volumen extracelular.
o efectivo circulante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En la deshidratación, este trastorno es directamente del metabolismo del agua y hay un estado de hipertonicidad. ¿Qué significa? Solamente se ha perdido agua, ¿sí? No molitos necesariamente. Entonces, aquí hay un déficit de agua intracelular. Y los síntomas, pues, son de hipernatremia, de sed, de confusión, pero los signos de hipovolemia pueden ser mínimos. En cambio, cuando hay depresión del volumen extracelular o del volumen efectivo circulante, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí podría darse por una pérdida de sangre o por reducción del sodio corporal y esto va a llevar a un déficit de sodio total corporal y a una reducción del volumen intravascular, ¿sí? El intravascular es el extracelular, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos causas de reducción de volumen, tenemos pues pérdidas de sangre como puede ser hemorragias, las pérdidas extrarrenales como son las gastrointestinales, vómitos, aspiración nasogástrica, diarreas, fístulas, drenajes biliares, pancreáticos, todas las alteraciones gastrointestinales que van a generar pérdida, ¿sí? También pueden haber pérdidas cutáneas, como ya mencionamos, la piel también puede funcionar como un órgano excretor y si hay una lesión de la barrera que recubre, que es la piel, obviamente las pérdidas puedan ser mayores. Si hay dermatitis o lesiones de inflamación a nivel de piel, también van a aumentar las pérdidas. Secuestro de un tercer espacio, ¿qué significa? Hay espacios, ¿sí? En nuestro organismo que son que simplemente son de referencia. ¿Qué significa eso? Que estos espacios realmente no existen, ¿sí? Que solamente se hacen evidentes cuando allí se llenan de líquido, ¿sí? Por diferentes motivos. Por ejemplo, un paciente, una persona que sufra de un problema, una cirrosis hepática, por ejemplo, ¿sí? Y va a formar una ascitis. Ese líquido en el espacio peritoneal, ¿sí? Va a generar posiblemente más adelante una peritonitis y eso ahí en la ascitis y en la peritonitis se va a hacer evidente ese espacio. Igual los pacientes que están en diálisis peritoneal, ¿no? Nosotros utilizamos ese espacio virtual prácticamente para llenar ahí de líquido y poder dializar. Las pancreatitis también, las obstrucciones intestinales y también por aplastamiento muscular. Pérdidas renales se van a dar en caso de uso de diuréticos, ¿sí? De diuréticos no controlado, de un caso de diabetes insípida, de diuresis osmótica o de déficit de aldosterona. Esto puede darse en insuficiencia suprarrenal o en hipoaldosteronismo. Y también puede darse en las nefropatías perdedoras de sal. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando hay déficit de volumen? Primero tenemos que tratar de restaurar, pues obviamente, la normovolemia. Tenemos que corregir si hay un trastorno hidroelectrolítico y del equilibrio ácido-base. Entonces, ¿cómo vamos a reponer o restaurar esta volemia? Pues tenemos que usar soluciones isotónicas. Lo más recomendable es los cristaloides, porque nos van a incrementar el líquido extracelular. ¿Y eso en qué caso necesitamos? En casos de depresión de volumen, ¿no? Si no hay tanto ese problema y necesitamos soluciones hipotónicas, ¿sí? Para el intracelular, ¿no? Que hemos mencionado principalmente eso en los cuadros de deshidratación. Eso, pues, se recomendarían ahí las hipotónicas, como pueden ser los sueros glucosados. Y, bueno, los coloides que expanden el espacio intravascular. El déficit de volumen extracelular, como ya los mencionamos, lo recomendable es usar cristaloides isotónicos. Luego, cuando se expanda el líquido extracelular, podemos pasar a un hipotónico, por ejemplo, ¿no? Y hay que tener en cuenta también lo que puede ocurrir, ¿no? Con cada uno de ellos. Por ejemplo, si utilizamos solución de cristaloides como el cloruro de sodio 0.9%, hay que tener mucho cuidado
que no nos llegue a generarse una hipercloremia o una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? Y, bueno, vasoconstricción renal. Y en los casos de los coloides semisintéticos, bueno, hay que tener cuidado también porque puede provocar alteraciones de la hemostasia, puede llegar a generar nefrotoxicidad y aumento de mortalidad, ¿no? Por eso, lo ideal tal vez es tal vez mezclar o, como menciona ahí, primero quiero expandir el extracelular, uso cristaloides isotónicos. Luego, cuando ya conseguí eso, ya no tenemos problemas de bulimia, podemos utilizar hipotónicas. ¿Y qué pasa en la sobrehidratación? Hay una acumulación excesiva de agua en el espacio intersticial y se deben básicamente al incremento de la presión hidrostática, a disminución de la presión oncótica y capilar o aumento de la permeabilidad capilar, o también en casos de obstrucción linfática, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos puntos. Los edemas que estamos ubicando son localizados o estamos ante un caso de edemas generalizados. No es lo mismo porque no son las mismas causas y no se manejan de manera similar, ¿sí? Entonces, si es un edema localizado, bueno, ahí podemos pensar que se puede estar tratando de una obstrucción venosa, que puede ser por trombosis, por compresión tumoral, por obstrucción linfática o por compresión tumoral. Aumento también puede ser de la permeabilidad capilar en casos de inflamación, traumatismos, quemaduras, ¿no? Por ejemplo, una celulitis. Vamos a ver tumefacción, edema, pero el edema es localizado. En cambio, en el caso del edema generalizado, aquí ¿qué vamos a encontrar? Primero, un desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica de los espacios vascular e intersticial, ¿sí? Puede haber disminución del volumen efectivo circulante, o sea, ¿qué significa estos edemas de infrallenado? Y eso pues vamos a encontrar en insuficiencia cardíaca congestiva, en cirrosis hepática o en síndrome nefrótico. O también puede haber aumento del volumen efectivo circulante y estos son edemas por sobrellenado. Y ahí vamos a encontrar las glomerulonefritis agudas o la insuficiencia renal. También puede darse por trastorno de la permeabilidad vascular y eso principalmente en edemas por fármacos o un edema idiopático. Y aquí tenemos en estos cuadritos para más o menos diferenciar cuando estamos ante un edema localizado o ante un edema generalizado. Por ejemplo, en un edema localizado vamos a ver que el edema es asimétrico y siempre va a haber preferencia por una de las extremidades, por ejemplo, ¿no? Si hay una celulitis, por ejemplo, en la pierna izquierda, ¿qué significa? Que la pierna izquierda va a estar con mayor volumen, ¿no? Aparte de que pueda haber tumefacción y todo eso, el aumento de volumen está solamente en la pierna izquierda. Y si hay un cambio de postura, ¿qué significa? Que si yo acuesto al paciente para un lado o para un otro de preferencia, el edema no va a cambiar porque la lesión está directamente en esa pierna izquierda. En cambio, si tengo un paciente, por ejemplo, con un síndrome nefrótico, que está con una hipoalbuminemia importante, entonces, obviamente, sus dos piernitas, pues se pueden hinchar. Y puede decir tal vez, esta piernita, la pierna izquierda, está más hinchada que la derecha, pero si lo cambio de postura y lo pongo hacia el lado derecho, tal vez la que se va a ver más hinchada es el lado derecho. Entonces, aquí lo que vamos a ver es ambos, o es bilateral, no es asimétrico, o es simétrico, o puede afectar también todo el cuerpo, pero la distribución postural, ¿no? Por la intensidad y la patología, ¿qué significa? Que si yo lo cambio de postura, ahí se va a distribuir, ahí se va a ir. Si el pacientito está echadito nada más, vamos a tocar todo lo que es la pared o el tronco y vamos a encontrar ahí edema y fovea. ¿Qué vamos a hacer para el tratamiento? Vamos a tratar la enfermedad subyacente, que es lo que está causando. Ya vimos que hay varios tipos de causas para estas enfermedades. Hay que tratar entonces esa causa subyacente. ¿Qué otra cosa? El reposo es importante, elevamos los miembros inferiores o podemos también aplicar uso de medias elásticas, ¿sí? ¿Qué más? Distribución de aporte de sodio y agua. Tenemos que tratar de restringir sodio, ¿sí? Tenemos que también tratar
de restringir agua, ¿sí? Y pues obviamente siempre tenemos que estar calculando, hemos dicho desde un inicio que tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? Un balance neutro. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces, si yo estoy viendo cuánto orina mi paciente, cuánto más o menos pueden ser sus pérdidas insensibles, entonces, en razón a ello, yo le puedo dar líquido no más, no puedo exceder más. Tengo que usar diuréticos, ¿sí? Para poder aumentar la diuresis y la natriuresis para poder mejorar y reducir también los edemas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué diuréticos es lo que tengo que usar de elección? Principalmente los de ASA, furosemida, bumetanida, toracemida, cualquiera de ellos, y los diuréticos antialdosterónicos en hiperaldosteronismo asociado al estado edematoso. Y se utilizan de forma preferente en los edemas por cirrosis hepática y en el edema idiopático. Y en los edemas refractarios, si estamos usando los diuréticos y no hay respuesta, bueno, podemos combinar ASA y tiazidas. ¿Cómo vamos a calcular las pérdidas insensibles? ¿Sí? ¿Qué son las pérdidas insensibles? Entonces, las pérdidas insensibles son pérdidas de agua y electrolitos que salen del cuerpo, que no se pueden medir con exactitud. Pueden ser estas pérdidas de manera cutánea o pulmonares o en situaciones concretas como es el caso de sudoración, fiebre, intubación, entre otros, ¿sí? Y miren, este tipo de pérdidas insensibles se van a afectar por la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Hay que tener en cuenta que de acuerdo al nivel de temperatura que tiene una persona o un paciente, se tiene que utilizar un constante, ¿sí? Por ejemplo, en esta tabla vemos una persona que tiene la temperatura normal de 35.5 a 37.5, ¿ya? Tiene que usarse como constante solamente 0.5, ¿ya? En caso de las febrículas, que va de más de 37.5 hasta 38, 0.75. Y si hay estados de fiebre, ¿sí? Mayor de 38.1, la constante es 1, ¿no? Y así puede ir aumentando de acuerdo a la temperatura. Entonces, de acuerdo a lo que estamos mencionando, ¿sí? Para calcular las pérdidas insensibles, tenemos que utilizar esta fórmula. Calculamos o multiplicamos el peso por el constante que hemos mencionado en la tabla de acuerdo a la temperatura y el número de horas en el que estamos calculando las pérdidas. Por ejemplo, tenemos un paciente, ¿sí? Que pesa 52 kilos y tiene una temperatura de 37.8, más o menos en 8 horas. ¿Cuánto es su pérdida insensible? 312 mililitros. Ay, qué rápidos que son. 312 mililitros, entonces es la pérdida que se va a dar en 8 horas. Si, por ejemplo, nosotros decimos en 4 horas, obviamente aquí ya no va a ser 8, sino va a ser 4 y la diferencia sería, ¿cuántos? ¿156? Sí, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir calculando las pérdidas insensibles, ¿no? Y eso nos va a servir ¿para qué? Para que nosotros también hagamos el balance y le podamos reponer a nuestro paciente y no vayamos al otro extremo de la deshidratación, especialmente en pacientes pues que están postrados o que están en hospitalizaciones, en áreas críticas, que es importante el manejo de volúmenes. Con respecto al sodio, ¿sí? El sodio ya lo hemos mencionado, es un catión extracelular y es bastante importante su papel en lo que es la osmolaridad. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un balance neutro con respecto a lo que es el balance de sodio. Lo que ingresa es igual a lo que sale, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si consumimos 120 milimoles al día de sodio, ¿sí? En todo lo que nosotros consumimos, todo eso va a ser absorbido vía intestinal, ¿sí? Más o menos se dice unos 110 milimoles al día, y esto va hacia el líquido extracelular, ya saben, al plasma,
y etcétera, hacia todos los compartimentos, el líquido intracelular, de todo lo que absorbió el intestino, de estos 120, solamente, como se dieron cuenta, 110 fueron hacia el extracelular. ¿Eso qué significa? Que 5 a 10 milimoles se eliminan por las heces. De estos 110 que van a ingresar, aquí se tiene que mantener siempre estable 2.450 milimoles en el líquido extracelular, igual 375 en el líquido intracelular, ¿sí? Entonces, y aquí, esto que se acaba de absorber, 10 a 15 milimoles por día, se van a perder por las glándulas sudoríparas, ¿sí? A través de la piel, y esto va a ir hacia los riñones, se van a filtrar, ya saben, por la velocidad y el flujo que ingresa hacia los riñones, más o menos 25.500 milimoles por día, y de los que se van a reabsorber 25.400 al día. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a eliminar en la orina unos 100 milimoles al día, ¿sí? Entonces, este equilibrio, esta homeostasis que hemos dicho en un principio, se tiene que mantener. Y ese balance de lo que entra con lo que sale tiene que ser constante. Igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a hacer la captación para la eliminación, ¿sí? A nivel tubular, o también la absorción de este sodio a nivel tubular, pues hay varias características o varias rutas que nos van a ayudar a que mantengamos ese equilibrio. Uno de ellos son las rutas o las vías, ¿no? O las uniones paracelulares, y los otros son las transcelulares, que pueden ser las transapicales o las transvasales o también las translaterales. Por aquí, por la pared lateral de la célula, también puede salir de sodio hacia el intersticio, ¿sí? Y bueno, si nosotros, pues, vamos a tener un caso de hiponatremia, nosotros tenemos que tener en cuenta qué vamos a hacer para su diagnóstico, porque es importante para su manejo. Entonces, si tenemos una hiponatremia, nosotros tenemos que tener en cuenta la osmolaridad. ¿Se acuerdan? Que nosotros decíamos, pues, que hay una hiponatremia hipotónica, una hiponatremia isotónica y una hiponatremia hipertónica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar principalmente? Eso calculando la osmolaridad plasmática. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a poder determinar si aquí ha habido una pérdida, pues, ¿no es cierto?, vía renal o vía extrarrenal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a también a calcular lo que es la osmolaridad urinaria, ¿sí? Y dependiendo de ello, nosotros también podemos determinar, pues, si las pérdidas han sido renales o extrarrenales. ¿Para qué nos va a servir eso? Obviamente, para el manejo, porque si ya estamos determinando cuál es la causa de nuestra hiponatremia, obviamente vamos a poder darle un tratamiento dirigido a ello, aparte de la corrección que nosotros vamos a hacer, que ya conocen ustedes, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo entonces del tratamiento? Tenemos que incrementar la concentración plasmática de sodio al restringir la ingestión, ¿sí? Y facilitar también la pérdida de agua, ¿sí? Acuérdense que ya lo hemos mencionado, el agua, ¿sí?, es importante con respecto al metabolismo de sodio. Y es más, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sodio y agua, no podemos separarlos. Y si hablamos de, como lo mencionamos hace rato, ¿no es cierto?, de depleción de volumen, hablamos también de alteración de sodio. Y si hablamos acá, por ejemplo, de hiponatremia, también estamos hablando tal vez de exceso de agua, ¿sí? Entonces, hay que corregir de todas maneras el trastorno primario, y dependiendo si nuestro cuadro es agudo o es crónico, nosotros vamos a dar el manejo. Cuando los cuadros son agudos o graves, siempre hay que tratar de dar un tratamiento inmediato. Y esto se puede dar
con los bolos de solución al 3%, más o menos unos 100 mililitros de solución, que podemos pasar 10 a 15 minutos para poder mejorar estos niveles, ¿no? Especialmente si el sodio es menos de 120, ¿no? O hay síntomas graves, para que reduzcamos un poquito la posibilidad de las complicaciones. Obviamente ya sabemos que aquí el incremento o la corrección, pues si es agudo, no debe ser pues tan rápido, pero sí lo que tenemos que hacer es en los primeros minutos tratar de darle estos bolos porque nos va a ayudar un poquito a subir y con eso nos da chance para dar el manejo que nosotros tenemos que dar, ¿sí? Este bolito lo podemos repetir hasta 3 veces y siempre hay que medir las concentraciones después de cada dosis. Hay que detectar o detener también con mejoría de síntomas y obviamente también si es que esto aumenta a más de 5 miliequivalentes por litro con la infusión de estas 3 dosis, ¿ya? Y obviamente, como ya les hemos mencionado, no pasar de 8 miliequivalentes por litro las primeras 24 horas. Esta es la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula clásica para determinar el déficit de sodio y acá tenemos también la fórmula de Adrogué, que es la que hemos usado en clase para poder corregir las hiponatremias y también las hipernatremias, ¿sí? No olvidar que si nosotros hacemos una corrección rápida pasando incluso, ¿no? Pasando los 8 miliequivalentes en 24 horas, obviamente el riesgo de desmielinización osmótica o pontina se incrementa, ¿ya? Entonces es un riesgo que nosotros no podemos correr. Con respecto a la hipernatremia, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? ¿Cómo es que se puede dar? Por pérdida de agua corporal, por ganancia neta de sodio, por paso del agua extracelular hacia el compartimiento intracelular o salida de sodio de las células en intercambio por potasio. Entonces, la hipernatremia puede ser hipervolémica, puede ser normovolémica o hipovolémica. Si estamos ante una hipernatremia hipervolémica, pues podemos estar ante un cuadro de un síndrome de Cushing, un hiperaldosteronismo primario, el consumo de agua salada o por iatrogenia. Si es normovolémica, en casos de diabetes insípida, y si es hipovolémica, ¿no? Diuresis osmótica, diuréticos de asa, vómitos, diarreas y quemaduras. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar? Disminución del volumen neural, letargia, reflejos hiperactivos, temblor muscular, convulsiones y coma. Y en las personas ancianas puede haber el riesgo de trombosis de senos venosos craneales. Puede haber también atrofia cerebral con hemorragias cerebrales por tracción de las estructuras vasculares. ¿Cómo vamos a tratar? Bueno, determinemos aquí el déficit de agua. Otra vez estamos hablando de agua cuando hablamos de sodio, ¿sí? Hay que reponer, en todo caso, ¿no? El volumen. Y bueno, pues, de acuerdo a si es nuestra hipernatremia aguda, podemos disminuir hasta 1 miliequivalente por litro y en las crónicas, por hora, ¿qué diré? Por litro por hora. Y si en las crónicas podemos disminuir hasta 0.5 miliequivalentes por litro por hora. Podemos utilizar líquidos vía oral si el paciente tolera la vía oral y si no, si hay algún trastorno pues importante neurológico y no le podemos dar vía oral, tenemos que utilizar endovenoso y en los endovenosos tenemos pues la dextrosa al 5%, también tenemos soluciones al medio normal. Las soluciones que ustedes consideren, dependiendo también las patologías que pueda presentar su paciente, ¿no? Ustedes van a escoger la mejor manera de corregir. Entonces, aquí calculamos el déficit de agua y esto nos va a indicar los litros de agua o del líquido que vamos a utilizar de las soluciones o infusiones
para poder corregir o reducir el sodio, ¿sí? Y tenemos la fórmula, sodio actual sobre sodio deseado, todo eso menos 1 por el agua corporal total. Con respecto al tratamiento, también tenemos que ver si es agudo o es crónico. Y ya sabemos, agudo menos de 48 horas, crónico más de 48 horas. También si tiene síntomas graves, ¿no? Obviamente, agudo es una emergencia y el crónico, como casi siempre a veces no hay síntomas importantes, pues nos da más chance para hacer un estudio y determinar una posible causa y dar un tratamiento más dirigido. Con respecto a la hipernatremia crónica, es la más frecuente y hay que evaluar siempre el nivel de conciencia, si está alerta, como ya mencionamos, líquidos orales, si está un poquito somnoliento, soporoso, mejor utilicemos endovenosos como las soluciones glucosadas al 5%, ¿no? Y pues no olvidemos que podemos reducir 1 miliequivalente por litro por hora, ¿ya? Siempre especialmente en los crónicos, nuestro objetivo va a ser de 10 a 12 miliequivalentes por hora en 24 horas. Acá tenemos un cuadrito, ¿ya? Para que más o menos ustedes puedan diferenciar cada una de ellas de los trastornos del sodio. Con respecto a potasio, tenemos que el potasio corporal total más o menos corresponde a 55 miliequivalentes por kilo, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar más el potasio? A nivel intracelular. Se encuentra más o menos en un 98%, sin embargo, a nivel extracelular solamente en un 2%, ¿sí? Entonces, ¿qué también tenemos que tener en cuenta? A nivel intracelular, ¿dónde lo vamos a encontrar más? En el músculo de un 70 a un 75%. El potasio tiene una relación inversa proporcional entre el pH del suero y la concentración de potasio. ¿Qué significa eso? Que a un aumento de 0.6 miliequivalentes por litro de potasio, ¿sí?, se va a dar por cada disminución de 0.1 en el pH. Entonces hay que tener cuidado si nosotros estamos con una acidosis, obviamente, que va a generar un incremento del potasio, o sea, puede llevar a una hipercalemia. Y estos son los factores que van a regular la actividad, ¿sí?, de la bomba sodio-potasio ATPasa y es lo que va a permitir, ¿no?, el ingreso de sodio hacia la célula y la salida de potasio, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿quiénes son? La insulina, las catecolaminas, los receptores adrenérgicos beta 2, alteraciones en el pH, que es la acidosis, el potasio entra extracelular y en la alcalosis el potasio pasa al medio intracelular. Con respecto a la hipocalemia, ¿no? Ya sabemos, la hipocalemia es la reducción del potasio menos de 3.5 miliequivalentes por litro. ¿Y eso a qué nos va a llevar? ¿O cuáles pueden ser las causas? Bueno, obviamente no hemos consumido la cantidad adecuada de alimentos que nos van a aportar potasio, ¿no? Obviamente vamos a tener un cuadro de hipocalemia. ¿Qué más? Cuando hacemos ayuno, ¿no? Ahora que está de moda el ayuno intermitente, hay unos que están sobrepasando, podría ser una de las causas, trastornos de la alimentación o en casos de alcoholismo también. En casos también de que el potasio, ¿sí?, del extracelular se desplace hacia el intracelular, eso en casos de alcalosis y también en casos de administración de insulina y de beta 2 agonistas. En casos de incremento de las pérdidas, que significa que vamos a perder pues el potasio por vías digestivas, como en casos de vómitos, diarreas principalmente, en vía renal por el uso de diuréticos, ¿sí?, como los diuréticos de asa, por ejemplo, toxinas, hiperaldosteronismo y en la sudoración excesiva. En otros puede haber también casos de hipomagnesemia, ¿no?, especialmente cuando se utiliza la alimentación parenteral
estos pacientes pueden cursar con hipocalemias, entonces hay que corregir primero el déficit de magnesio. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar las más importantes y a las que hay que tenerle bastante cuidado. No son las únicas, son las cardiovasculares, ¿no? Puede conllevar a taquiarritmias que pueden ser muy severas, ¿no? Después van a haber también, obviamente, tetanias, alteraciones a nivel neuromusculares, ¿no? A nivel gastrointestinales también puede haber ilio, a nivel renal y a nivel también endocrinos. Y aquí tenemos pues los hallazgos electrocardiográficos, donde pues vemos obviamente, ¿no? Los cambios importantes como la T aplanada, el QRS ancho, ¿no? Y la U prominente, ¿no? Cuando obviamente ya los valores de potasio reducen a mucho menos de 1.000 equivalente por litro, obviamente pues que aumentan los riesgos de las taquiarritmias, ¿no? Que pueden ser severas, estas taquiarritmias son mortales. El tratamiento depende de los valores. Si el potasio está mayor de 3, ¿no? Hay que tratar de optimizar el consumo vía oral. Pero si es menos de 3, hay que hacer una corrección endovenosa, ¿ya? Principalmente por el riesgo cardiovascular, como les mencionaba. Utilizar entonces cloruro de potasio y evitar el potasio con soluciones glucosadas, ¿ya? El potasio irrita el endotelio vascular, es cierto, es muy lesivo a nivel vascular. Entonces, lo que se recomienda es por vía periférica nunca exceder 20.000 equivalentes por hora. Y es más, ¿no? No se recomienda utilizar soluciones con potasio para reponer por catéter periférico, ¿no? Lo ideal es utilizar un catéter venoso central, pero bueno, se puede hacer en caso de que pues no se halle aún un adecuado acceso o que sea pues lo más pronto iniciar. Entonces, en esos casos se podría hacer, ¿no? Siempre, al igual que en sodio, hay que estar reevaluando la concentración de potasio. O sea, ¿qué significa? Voy a estar monitorizando el potasio sérico para poder ajustar la tasa de administración o evidenciar si hay algunos otros factores coexistentes que no me están permitiendo corregir, como ya mencionamos, el caso del magnesio, ¿ya? Siempre hacer una vigilancia electrocardiográfica. ¿Cuánto debo poner? También ya lo hemos hablado, tenemos una necesidad basal de 1.000 equivalente por kilo y bueno, pues va a depender de ello también el déficit de potasio. Y el déficit de potasio va a ser 50.000 equivalentes por kilo. Y eso obviamente considerando el porcentaje de pérdida, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a poner? Ya mencionamos, puede ser por vía periférica, que no es lo recomendable, ¿no? Y lo más importante o lo más preferente por vía central. No exceder 40.000 equivalentes por litro en la periférica y en la central no pasar de los 60.000 equivalentes. Obviamente la velocidad máxima de reposición va a ser 10.000 equivalentes por hora. Y acá está, para que ustedes puedan entender, el cálculo de déficit va a depender según los niveles de potasio, ¿sí? Si es un déficit leve de 3.5 de 4 a 3, entonces más o menos es un 5% de déficit. Si es de 2.9 a 2.6, el déficit aumenta a 20%. Si es menos de 2.5, puede llegar hasta el 15%. Con respecto a la hipercalemia, bueno, ya sabemos la hipercalemia es un incremento del potasio mayor de 5.5 mil equivalentes por litro. Y bueno, pues las causas pueden tratarse de una pseudo hiperpotasemia, que se puede dar en las hemólisis, o también puede darse en las trombocitosis o en las leucocitosis. ¿Dónde más también se puede dar? Se puede dar, así como hemos mencionado, en la hipocalemia, ¿no es cierto? El desplazamiento del potasio del
extracelular hacia el intracelular, aquí puede ocurrir lo contrario, el desplazamiento del potasio del intracelular hacia el extracelular. Y eso lo vamos a ver en acidosis, también en ejercicio intenso, ojo, en intoxicación digitálica y en la deficiencia de insulina. Puede haber también que haya un exceso de consumo de alimentos ricos en potasio, ¿sí? Puede haber también en casos de rhabdomiólisis o lesiones por aplastamiento, porque donde hemos dicho en qué tejidos donde más se encuentra el potasio, en el tejido muscular, ¿sí? Y también en las hemorragias gastrointestinales, ¿no? ¿Qué más? Disminución en la excreción de potasio. ¿Qué significa? Ya hemos dicho cómo es que se elimina el potasio. Entonces, si hay una insuficiencia renal y riñones no están pudiendo eliminar el potasio, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente va a incrementarse el potasio a nivel sérico. Fármacos ahorradores de potasio y también deficiencia de aldosterona. ¿Qué manifestaciones? Las más importantes, las que más preocupan, son las manifestaciones cardíacas, al igual que en la hipocalemia, ¿sí? Hay menor activación de los conductos de sodio dependientes de voltaje, hay un potencial de acción más lento, hay amplitud también reducida, anomalías en la polarización de la membrana y también potencial de reposo es menos electronegativo, ¿sí? ¿Pueden haber otras manifestaciones? Sí, ¿no? Debilidad neuromuscular, parestesias, arreflexia, parálisis, también pueden haber manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Y acá tenemos, pues, los efectos que se pueden dar en el electrocardiograma, ¿sí? Comienzan a aparecer las ondas T picudas, ¿sí? O simétricas, y conforme aumenta, pues, obviamente también las T se levantan, ¿no? Un poco más. También puede haber, pues, prolongación progresiva del PR hasta que desaparezca por completo. Si se dan cuenta, aquí ya no vemos onda P, ¿no? Ensanchamiento del QRS, y conforme esto va pues aumentando, ¿no? Se vamos dando cuenta también que el QRS, así como se va ensanchando, también se puede fusionar con la onda T, adquiriendo ya una morfología sinusoidal, ¿no? Y esto pues ya es bastante riesgoso y puede incluso llevar a un paro cardíaco. ¿Qué tratamiento vamos a utilizar? ¿Sí? Primero, como ya mencionamos, la principal manifestación y la que más peligra es la vigilancia, las alteraciones electrocardiográficas, por tanto tenemos que vigilar prácticamente cómo va el ritmo cardíaco, ¿sí? ¿Qué más tenemos que ver? Pues aquí hay 3 puntos importantes para su tratamiento. Estabilizar la membrana. ¿Y qué vamos a utilizar? Calcio antagonistas, ¿sí? ¿Qué más? Desplazamiento intracelular de potasio. Aquí podemos utilizar insulina, salbutamol, y tenemos que tratar de eliminar o excretar el potasio. Si el paciente orina, utilizamos diurético, furosemida. Y si el paciente no orina, ¿qué vamos a hacer? Hemodiálisis. Hemodiálisis, ¿no es cierto? Si el pH es mayor o igual a 7.3, dice, el tratamiento debe dirigirse a mejorar la excreción renal. Claro, pues si ya tenemos un potasio, un pH que no está tan ácido, pues, obviamente que sí podemos dar bicarbonato, pero lo más importante va a implicar, vamos a tener que eliminar vía renal. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, vamos a tener que interrumpir inmediatamente la administración adicional de potasio o los alimentos ricos en potasio que estamos consumiendo de manera excesiva, ¿sí? Suspender los fármacos que afectan la excreción renal, administrar líquidos para mejorar la excreción de potasio al incrementar la diuresis, y también considerar la administración de calcio si un paciente recibe digitálicos, ¿no? Vigilancia electrocardiográfica continua para confirmar los efectos del tratamiento. Con respecto a los trastornos del equilibrio ácido-base, tenemos que tener en cuenta aquí qué es un ácido. Un ácido es una sustancia capaz de donar un ion hidrógeno. Y una base es una sustancia capaz de aceptar un hidrógeno. Entonces, ¿qué es un amortiguador?
es una sustancia que es capaz de unirse de forma reversible a los iones hidrógeno. Entonces, ¿qué es el equilibrio ácido-base? ¿Ya? El equilibrio ácido-base es el estado donde se van a mantener, ¿sí?, la concentración de estos hidrogeniones de manera normal, ¿ya? ¿Qué trastornos equilibrio ácido-base nosotros vamos a encontrar? Bueno, aquí primero tenemos que tener en cuenta que hay un componente respiratorio que nos va a dar la concentración de CO2 en sangre. Y eso lo podemos medir como la presión parcial de CO2. Y un componente metabólico que se refiere a la eliminación de hidrogeniones y a la reabsorción de bicarbonato. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Eso medimos el bicarbonato. Ambos de estos dos parámetros los podemos evaluar en un AGA. Entonces, aquí podemos ver claramente, ¿sí?, cómo va el pH de acuerdo a si va reduciéndose hacia una acidosis o si va incrementándose hacia una alcalosis, ¿no? Y más o menos en este punto de corte de 7.35 a 7.45 es lo normal. Entonces, si nosotros tenemos una acidosis metabólica, ¿sí?, como alteración primaria que tenemos, reducción del bicarbonato. Si hay reducción del bicarbonato, por tanto, reduce el pH. Y si el pH reduce, entonces, ¿qué compensación nos va a dar la parte respiratoria? Reducción de la presión parcial de CO2, ¿ya? Y el exceso de base también va a disminuir. ¿Qué pasa en la acidosis respiratoria? En la acidosis respiratoria, la alteración primaria va a ser aumento de la presión parcial de CO2, ¿sí? Esto, al aumentar, ¿qué es lo que va a llevar? Reducción del pH. Y si el pH disminuye, ¿quién lo va a tratar de compensar? El riñón. ¿Y qué va a hacer? Va a incrementar el bicarbonato. Aquí vamos a tener un exceso de base aumentado, ¿sí? En la alcalosis metabólica, ¿cuál va a ser la alteración primaria? Aumento del bicarbonato. Por tanto, aumenta el pH. Si aumenta el pH, ¿qué va a hacer los pulmones para compensar? O el sistema respiratorio, aumentar la presión parcial de CO2. ¿Y eso qué significa? Aumento o exceso de base. Si hay alcalosis respiratoria, hay una reducción de la presión parcial de CO2, por tanto hay un aumento del pH. ¿Y qué va a hacer el riñón para compensar? Va a reducir el bicarbonato, por tanto el exceso de base va a estar disminuido. Entonces, si hay una acidosis metabólica, otro punto importante que hay que tener en cuenta es el cálculo del anión GAP. Si el anión GAP está normal, entonces aquí tenemos dos opciones. Hay pérdidas renales, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que medir entonces aquí? El GAP en orina. Y es así como más o menos lo tenemos que calcular, ¿sí? Y eso vamos a encontrar principalmente en acidosis tubular renal distal o también en insuficiencia suprarrenal, déficit de aldosterona y resistencia a la aldosterona. Si las pérdidas son extrarrenales, bueno, pues GAP en orina va a ser positivo o también puede tratarse de una acidosis tubular renal proximal. Si el anión GAP está elevado, aquí nosotros vamos a tener que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene nuestro paciente? Posiblemente está con una cetoacidosis, o está con una acidosis láctica, o tiene una insuficiencia renal, o está cursando con una rhabdomiólisis, o hay tal vez cuadros de intoxicación. En casos de alcalosis metabólica, aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Hay una insuficiencia renal? Si hay una insuficiencia renal, ¿sí? Significa que pues aquí tenemos que tener en cuenta si el clearance de creatinina es menos de 25 mililitros por minuto, ¿sí?
Entonces, aquí, ¿qué puede haber ocurrido? Tal vez hay una ingesta excesiva de bicarbonato. No sé si ustedes han visto alguna vez en consulta a los pacientes que ya están en estadio 4 principalmente, ellos corren riesgo de hacer una acidosis metabólica, entonces para tratar de compensar, lo que nosotros hacemos a veces es indicarle bicarbonato. Obviamente le indicamos pues en una dosis pues aceptable para que el paciente se sienta bien, pero hay unas personas que no siguen las indicaciones de manera adecuada y como les dejamos bicarbonato y especialmente hay por ahí una tendencia, ¿no? De que no, la dieta tiene que ser alcalina y consume bicarbonato, pueden excederse estos pacientes y pueden llegar a una alcalosis metabólica. También en casos de vómitos, ¿sí? De resinas, de síndrome de leche y alcalinos, ¿sí? Si no hay una insuficiencia renal y tenemos un clírex de creatinina mayor de 25 mililitros por minuto, ¿estamos ante un cuadro de hipovolemia? Si estamos ante un cuadro de hipovolemia, tenemos que medir el cloro en orina, ¿sí? Si el cloro en orina está menos de 10 mil equivalentes por litro, bueno, puede ser vómitos o uso de sondas nasogástricas. Diuréticos no sería tanto, ¿no? Pero sí puede ser. Si es mayor de 20 mil equivalentes por litro, pues puede tratarse de un Barter o el uso de diuréticos o también de depresión. Si estamos con un cuadro que no es por hipovolemia, entonces, ¿qué tenemos que medir aquí? Renina y aldosterona. Si la renina y la aldosterona están aumentados, hay que tener cuidado, puede estarse tratando de estenosis de la arteria renal, hipertensión maligna o también por tumores. Si la renina está disminuida, pero la aldosterona está aumentada, podemos estar ante un cuadro de hiperaldosteronismo primario. Si está disminuida la renina y la aldosterona, un Cushing, un Lidle o también un corticolismo. Entonces, ¿para qué nos sirve lo que estamos comentando? Principalmente para que ustedes puedan entender en qué casos ustedes pueden esperar un cuadro de acidosis metabólica o de alcalosis metabólica, ¿ya? Son casos, especialmente los de acidosis metabólica, bastante frecuentes. Y de todas maneras, ustedes tienen que hacer uso del cálculo del anion gap, ¿ya? El gap urinario no es algo que sea muy, o sea, como ustedes se podrán dar cuenta, ya es principalmente para nosotros determinar una causa renal, principalmente a nivel tubular. Estamos aquí, por ejemplo, ante un cuadro de acidosis. ¿Qué vamos a decir? ¿Es una acidosis metabólica o es una acidosis respiratoria? Bueno, como ustedes ya saben, aquí en la acidosis metabólica, obviamente la que está reducida, ¿no? De manera inicial, pues obviamente es el bicarbonato, ¿sí? Ese es el trastorno inicial primario. Entonces, para compensar, se ha reducido, obviamente, el PCO2, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Sí? Hay que ver cómo está el anion gap. Si el anion gap, pues, está aumentado, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que ha habido posiblemente una ganancia de ácidos. Y aquí puede tratarse por aumento de producción endógena, una cetoacidosis, una acidosis láctica o en casos de ayuno. Si hay metabolización de tóxicos, ¿no? Exógenos, puede tratarse por causa de consumo de salicilatos, por metformina, cianuro, etanol, ¿ya? Disminución de la excreción puede ser por una insuficiencia renal. Y bueno, el tratamiento principalmente, pues, tenemos que estar controlando constantemente, hacer también, pues, obviamente, electrocardiograma, tiene que tener una vía central para la corrección, sonda nasogástrica si es que hay shock, sonda vesical si hay oligoanuria y también pues obviamente el oxígeno si hay insuficiencia respiratoria. Si el anion gap está normal, o sea, puede tratarse por una hipercloremia, aquí hay pérdidas de bases, ¿sí? Pérdidas intestinales, diarreas, ostomías o por causas de drenajes, biliopancreáticas por fístulas pancreáticas, intestinales o biliares también por tratamiento de colesteramina y
pérdidas renales, como es el caso de la acidosis tubular renal, diuréticos, ¿ya? Hiperparatiroidismo primario e hipoparatiroidismo, ¿sí? El tratamiento de la enfermedad de base más el uso de bicarbonato, ¿sí? Y si la acidosis es respiratoria, aquí tenemos que tener en cuenta que el trastorno primario es el aumento de la presión parcial de CO2. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A una compensación aumentándose el bicarbonato. ¿Ok? ¿Y qué causas? Alteraciones de la vía aérea, ¿sí? Depresión del sistema nervioso central en casos de TEC, de ictus, de meningoencefalitis, uso de drogas, también alcohol, narcóticos, hipnóticos, enfermedades pulmonares y de la caja torácica, EPOC, derrame pleural, neumotórax, ¿sí? Embolismo pulmonar, traumatismos torácicos, neumonías, entre otros. Trastornos musculares, síndrome de Guillain-Barré, tétanos y botulismo, miopatías, miastenia gravis, intoxicación por organofosforados y también la hipocalcemia. Y como en los casos de alcalosis, si es metabólica, aumenta el bicarbonato como trastorno primario y esto va a llevar a un aumento de la presión parcial de CO2 como mecanismo compensatorio, ¿sí? En una acidosis vamos a ver hiperventilación, ¿se acuerdan? Y aquí lo que vamos a ver más bien es una hipoventilación. Vamos a medir el cloro está en menos de 15.000 equivalentes, entonces aquí puede tratarse pues de una hipovolemia, de una hipocloremia, de una hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia. Entonces acá hay pérdida de ácidos, pueden ser por pérdidas gastrointestinales, por pérdidas renales y también por pérdidas de sudor, ¿sí? El tratamiento, tratar la causa y reponer obviamente la volemia. Y con respecto a lo que es un cloro mayor de 15.000 equivalentes, bueno, hipertensión, se aumenta la actividad mineralocorticoide y también hipocalemia. Aquí hay ganancia de bases. Puede ser una administración excesiva, ¿sí? Y esto sí, pues va a ser un poquito peligroso, o la activación también del eje mineralocorticoide. El tratamiento también, tratar la causa, reponer el potasio. Y bueno, pues uso de diuréticos como son la espironolactona y en casos graves pues, puede utilizarse incluso diálisis, ¿sí? Y en el caso de la alcalosis respiratoria, el trastorno primario es reducción de la presión parcial de CO2 y eso nos va a llevar a una disminución del bicarbonato. Las causas, la hipoxemia, la enfermedad del sistema también nervioso central, intoxicaciones por salicilatos, por nicotina y por vasopresina. Y bueno, también puede darse por neurosis o histeria, estados hipermetabólicos como tirotoxicosis, sepsis y embarazo. Y en los tratamientos también se tiene que dar para la enfermedad de base. Y aquí es principalmente para que nosotros más o menos de acuerdo a los datos que nosotros podamos encontrar si estamos ante una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica, ¿no? Nosotros podemos también determinar, dependiendo, en un caso, por ejemplo, de lo que es el exceso de base, si estamos ante un cuadro de compensación, ante un cuadro mixto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un pH de 7.35, ¿ya? Menor de 7.35, que diré. Entonces, eso nos indica que es una acidosis, ¿no es cierto? Pero ahora, veamos. ¿Cómo está la presión parcial de CO2? Está más de 45, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que estamos ante un cuadro de acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, nosotros miramos acá el exceso de base. ¿Qué vemos acá? Si es mayor de 3, estamos ante un cuadro de acidosis respiratoria con compensación parcial. Pero si esto es menor de 3, estamos ante un cuadro de acidosis mixta. Ahora, nosotros, miren que ojo, acá no estamos viendo bicarbonato, ¿sí? Vamos a ver el exceso de base es menos de 3. Entonces decimos es una acidosis metabólica. Aquí vemos la presión parcial de CO2. Si es mayor de 45, estamos ante una acidosis mixta.
y si es menos de 35, ante una acidosis metabólica con compensación parcial. ¿Sí? Ahora, tenemos un pH que está normal. ¿Sí? Está entre 7.35 y 7.45. ¿Sí? Esto no se ha alterado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver cómo está la presión parcial de CO2. Si está menos de 35, ¿sí? Vemos cómo está el exceso de base. Si está menos de 3, o de menos 3, mejor dicho, es alcalosis respiratoria totalmente compensada. Si es mayor de 45, el exceso de base es mayor de más 3, estamos ante un caso de acidosis metabólica respiratoria totalmente compensada, ¿sí? Ahora, si la presión parcial de CO2 está entre 35 y 45 y el exceso de base está entre menos 3 y más 3, obviamente estamos ante un cuadro de normalidad. No hay trastorno del equilibrio ácido-base. Si tenemos que el exceso de base está en menos de 3, ¿sí? Esto, miramos acá la presión parcial de CO2 y está menos de 35, entonces estamos ante un cuadro de acidosis metabólica totalmente compensada. Si el exceso de base está mayor de más 3 y la presión parcial de CO2 está mayor de 45, estamos ante un cuadro de alcalosis metabólica totalmente compensada, ¿sí? O sea, ¿para qué nos sirve esto? En el caso anterior, por ejemplo, nosotros acá no nos dan un valor de bicarbonato, porque si nos dieran un valor de bicarbonato, nosotros ya podríamos, obviamente, siempre vamos a necesitar el exceso de base para determinar si hay compensación o no hay compensación. No nos lo dan, pero nos dice, no, no es necesario, simplemente con la presión parcial de CO2 y el exceso de base van a poder determinar si están ante un cuadro mixto o de compensación parcial, ¿no? Y si está normal, ¿esto qué nos puede decir? O hay una compensación total o simplemente no hay alteración. Pero ¿cómo lo vamos a determinar? Dependiendo de los valores de la presión parcial de CO2 y del exceso de base, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un pH mayor de 7.45, aquí estamos hablando de un cuadro de alcalosis. Vamos a ver aquí la presión parcial de CO2 menos de 35, entonces estamos ante un cuadro de alcalosis respiratoria. Pero si el exceso de base es menos de menos 3, estamos ante una alcalosis respiratoria con compensación parcial. Si el exceso de base es mayor de más 3, ante una alcalosis mixta. Y ahora, si vemos primero el exceso de base, si es mayor de 3, estamos ante un cuadro de alcalosis metabólica. ¿Cómo está la presión parcial de CO2? Si es menos de 35, ante una alcalosis mixta. Si es mayor de 45, estamos ante un cuadro de alcalosis metabólica con compensación parcial. Se dan cuenta que cuando hay reducción, ¿sí? O disminución del exceso de base, ¿qué nos significa eso? Que posiblemente tenemos un problema acá a nivel renal. Por eso es que no hay una compensación completa, ¿ya? Si hay más de más 3 o el exceso de base está aumentado, estamos ante un cuadro de alcalosis no solamente respiratoria, sino también una alcalosis metabólica, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Doctorita, disculpe. A ver. Sí, doctorita. Una consulta. En el caso del exceso, para, digamos, un AGA que nos ponen en el examen y damos el valor del bicarbonato y del PSO2, nos basamos solo en esos valores, más no en el exceso de base. Bueno, el valor de exceso de base. Claro, o sea, es que el bicarbonato y el PSO2 nos van a servir, como lo hemos visto en un inicio, para ver los trastornos primarios, ¿sí? Si es que están sospechando de un trastorno mixto o de un trastorno no compensado o con compensación parcial o un trastorno con compensación completa, es allí donde vas a poder utilizar el exceso de base, ¿no? Ahora, como ejercicio, bueno, si es que
desea un poquito más complejo, no hay problema, pero con que ustedes me puedan determinar los trastornos primarios y ya de ahí poco a poco ir avanzando y ir viendo sus trastornos pues mixtos o más complejos, pues con eso creo que es suficiente, ¿no? Esto es más que todo para que lo puedan entender un poquito más porque creo que hubo preguntas similares en el seminario anterior, ¿no? ¿Cómo hacemos si el pH está normal? Bueno, hay fórmulas al respecto, ¿no es cierto? Que ya lo hablamos en ese momento, pero también pueden ayudarse con este tipo de algoritmos. Obviamente, como les dije la vez pasada, pues nada es ley, ¿sí? Pero esto nos ayuda, nos dan pautas que nosotros podemos seguir y con eso nosotros podemos dirigirnos más o menos a a una etiología y por tanto, pues, a un tratamiento más adecuado, ¿sí? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más estaba preguntando, Ingrid? Ujú. No, obviamente les daríamos de una vez ya los valores ¿sí? Para que ustedes pues puedan ir viendo, ¿no? Más que como, como un ejercicio, porque estos sí son un poquito más complicados de realizar como ejercicios, tal vez podría venirles pues como una pregunta, ¿no? A ver que si en qué valores pueden estar para pensar pues si hay una compensación parcial o una compensación completa, ¿no? Más o menos. Pero más allá, como les acabo de mencionar, no es, no es su tarea ahora que ustedes pues puedan eh, resolver ese tipo de ejercicios o situaciones, ¿no? Ya. Pero pues que los conozcan y que por lo menos me sepan ustedes identificar trastornos primarios, yo ya me doy por bien pagada, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Los ejercicios, como les mencionaba a sus compañeros hoy día en la mañana, en la rotación, van a ser principalmente de agua, ¿sí? De sodio, y de ácido base, principalmente más que ejercicios van a ser como casos clínicos, ¿sí? Porque me gustaría que ustedes se identifiquen, pero pues los trastornos primarios, las causas, por ejemplo, ¿no? El anion gap, eso sí, pero después más allá no lo creo tan necesario ahora, ¿ya? Está bien, doctorita, muchas gracias. Doctorita, bueno, es una pregunta un poco más general, ¿no? A ver. Un poquito yendo hacia la parte del examen, quizá. Para la parte de los ejercicios, eso de fórmulas, todo eso, ¿se nos va a permitir el uso de calculadora? O, Y ya, pueden usar calculadora, pero eso sí, como les estaba diciendo también en la mañana, sus celulares van a estar apagados y nada de audífonos, ¿ya? Y bueno, pues sí pueden llevar calculadora, pero no vayan a poner ninguna ficha, no sé, alguna situación para tipo plagio, eso sí no. Ya vamos a estar atentos a que esas cosas no vayan a ocurrir, porque tengan en cuenta una cosa, que este examen o los exámenes que se les tomen a ustedes no es como para que, ay, no sé, cómo creo que ustedes más se preocupan en el examen que no estoy aprendiendo o no lo estoy aprendiendo. Y más que eso, yo creo que lo que ustedes deberían ver en los exámenes es, bueno, me voy a medir cómo es que estoy haciendo, resolviendo este tipo de ejercicios, más que la nota, ¿no? Porque no hay algo más
más grande que su propio aprendizaje. A veces pueden ustedes no ser alumnos de notas elevadas, tal vez sus notas son promedio, pero son chicos que responden. En cambio, pues pueden haber otros que a veces saquen muy buenas notas con plagio, no sé de qué manera, y después cuando uno les pregunta no responden. Entonces, me gustaría más que ustedes se enfocaran más en aprender que en la nota. ¿Ya, chicos? Muchas gracias, doctora. Bien, entonces, a ver, dime, Marcelo. Doctora, disculpe, sobre el horario para el día del examen, ¿para qué está ya programado? Me dicen sus compañeros 7:30 porque ya no van a tener clase de ética. Entonces, es Sí, así, dime. no hay problema por mi parte. 7:30 ya, no hay lío, o 7, o el horario que ustedes decían, porque el doctor cuando le dije 6:30, un poco que no le cuadró. Sí, justo cancelar las clases de ética para ese día. Lo podríamos hacer a las 7:30. ¿A qué hora? A las 7:30 aproximadamente, doctora, se podría dar No hay ya. problema, por mí está bien. 7:30 entonces queda el examen, ¿ya? Listo, Ya, doctor. está bien. ¿Va a ser en el seguro, doctora? Sí, en el seguro. Lleven, por favor, algún tipo de soporte donde pongan ahí ustedes su examen y no vayan a estar después que se está rompiendo la hoja porque no hay donde escriban y van a estar todo incómodos, ¿ya? Lleven, no sé, un tablerito. Les recomiendo no lleven cuadernos, libros, porque tal vez por ahí alguien pueda asumir que están copiando